Buenas noches, hermana. En la noche de hoy me ha tocado hablar sobre la cuarta armadura de Dios, y esa es el escudo de la fe, para la cual voy a basar la prédica de hoy en un versículo de la Biblia que es Efesios 6:16. Este versículo dice: además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Otra versión dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Mientras que en la Reina Valera dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Escudo y fe son dos palabras griegas en donde escudo significa tomar o llevar algo para protegerte de algo o de alguien, mientras que fe significa firmeza, persuasión, convicción, confianza y credibilidad. Por lo tanto, esto quiere decir que la magnitud de la protección de Dios hacia nosotros depende de la confianza, la credibilidad y la convicción que tengamos de la palabra de Dios y sus promesas. Te voy a hablar un poco de lo que es el escudo y te invito que prestes atención a esta parte, porque todos estos significados de los escudos nos pueden servir a nosotros para aplicarnos a nuestras vidas. El escudo, dice la heráldica, que la heráldica es la ciencia que estudia y explica los significados del escudo. Y la heráldica dice que el escudo es uno de los instrumentos defensivos que llevaba el soldado antiguo. Dice la ciencia que para que un escudo sea efectivo, debe ser colocado de la posición y el tiempo correcto, lo que indica que un soldado debe de estar atento y ágil para manejarlo con la destreza necesaria. Los escudos tenían diferentes formas. Unos eran redondos, otros eran ovalados, otros eran rectangulares y estaban hechos de metales como de cuero o metales como de mármol. Y el material por los cuales ellos estaban hechos y la forma de que estaban hechos dependían de la severidad de la guerra. Se dice que cada vez que un arma de potencia letal era introducida, el escudo se especiaba, la calidad y el material crecía. Los escudos también pueden ser simples, que representan una sola entidad moral, o pueden ser compuestos que llevan la representación de varias personas o entidades combinadas. Dice la heráldica que durante la guerra, las primeras filas de los infantes llevaban escudo para cubrirse casi todo su cuerpo, pero los flecheros que estaban en la retaguardia solo tenían escudos pequeños y servían para que los soldados se defendieran a las medidas de sus necesidades de acuerdo a lo que se presentaba en cada momento. Algo que caracterizaba un buen soldado era la disciplina y el entrenamiento. ¿Por qué? Porque un soldado sin disciplina y sin entrenamiento no podía demorar ni 5 minutos en la guerra, porque se llenaba de miedo y huía. Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando no somos capaces y no somos disciplinados y no nos alimentamos con la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. A veces, hermanos, no somos buenos soldados. Cuando nos lanzan el primer dado, nos llenamos de miedo o de incredulidad y perdemos la fe en Dios. ¿Y qué pasa? Que perdemos nuestro escudo. Y es ahí cuando quedamos nosotros desprotegidos a merced del enemigo. Nosotros decimos ser buenos cristianos, nosotros decimos creer mucho en Dios y en sus promesas, decimos tener fe. Pero nada más se nos presenta una situación difícil y se nos olvida todo. Y no mantenemos ese escudo fijo para defendernos del ataque del enemigo. Quedamos sin la protección de Dios por falta de nuestra fe. Esto nos muestra la importancia que tenía el escudo en la guerra antigua.
Pero cuando estudiamos el escudo como armadura de Dios, nos damos cuenta que Dios no dejó nada suelto, con el fin de que estuviésemos completamente protegidos. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la labor del enemigo es acabarnos. Y se ha equipado de dardos llamados angustia, llamados persecución, llamado hambre, mentiras, enfermedades, que son argumentos engañosos, listos para usarlo en contra de nosotros, con el fin de que nos ahoguemos en la duda y no confiemos en Dios. Pero Dios nos ha equipado con el mejor escudo. Pero para eso debemos practicar nuestra fe, para así volvernos nosotros unos soldados diestros y podamos manejar ese escudo con la mano derecha, con la mano izquierda, arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, de tal manera que aunque nos lancen lluvias de dardos, nos ataquen por donde nos ataquen, hermano, nuestra fe hará un escudo de 360 grados, de tal manera que no habrá un lugar desprotegido por donde pueda entrar ese dardo. Dios nos ha equipado con el mejor escudo, pero de nosotros depende de qué material construimos ese escudo. De nosotros depende si construimos un escudo de papel, un escudo de cuero o simplemente hacemos un escudo simple o un escudo compuesto. Nosotros, los creyentes en Dios, debemos construir el mejor escudo con nuestra fe. Porque en nuestras vidas muchos dardos son lanzados. Acuérdense, hermanos, que vamos a tener aflicciones, de tal manera que cuando esa aflicción llegue, no nos coja de sorpresa. Juan 16:33 dice, vamos a tener prueba. Y Timoteo, segunda de Timoteo 2:3, dice, tú dices tengo fe, pero Dios prueba tu fe. Acuérdate que Dios es especialista en cambiarte la vida para probar tu fe. En la vida somos atacados de muchas formas por el enemigo, pero Dios nos pide que confiemos en Él. El enemigo tiene la tarea de hacernos dudar de Dios y muchas veces lo consiguen aquellos corazones débiles. Pero Dios y su palabra tienen que ser nuestro aliento, tienen que ser nuestra alegría y tienen que ser nuestra fuerza. Fíjense que a mí cuando me ha tocado perder a personas amadas, cuando me han lanzado dardos con malas intenciones, cuando he pasado por momentos de angustia, me he revestido con el escudo de mi fe. Y la palabra de Dios me ha fortalecido y he fortalecido mi relación con Él. Y me he dado cuenta, hermano, que las angustias pasan, que los momentos difíciles pasan, que los problemas pasan, pero ¿sabe qué? Dios siempre queda a mi lado. ¿Por qué? Porque Dios es grande, Dios es poderoso y la palabra de Dios es vida y la fe mueve montañas. Dios en la vida de un cristiano no queda solo en las palabras de la Biblia. Dios no queda encerrado en las palabras de las sagradas escrituras. Dios sale a defendernos, a protegernos y pelea la batalla con nosotros. Pero eso depende de la fortaleza de nuestra fe. De qué tanto nosotros estemos convencidos de la fidelidad de Dios. Yo personalmente he visto actuar a Dios en mi vida, en la vida de mis hijos. He visto actuar a Dios en los hermanos de la iglesia. He visto actuar a Dios en la vida de nuestros pastores. Yo comencé a congregarme en la iglesia del Señor en mi pastor a los pocos meses de haberse fundado. Yo he visto salir, he visto venir muchos hermanos y muchas veces me entristecía y me cuestionaba por qué no crecía la iglesia. Hasta que un día hablando con los pastores me dijeron unas palabras muy sabias, que ellos preferían tener unos pocos en donde creciera la fe y se salvara a tener muchos sin fe. Y con el transcurrir de los años me he dado cuenta que la visión de nuestros pastores ha sido un éxito. ¿Por qué?
porque Dios ha probado la fe en cada uno de los integrantes de la iglesia. El Señor es mi pastor. No ha habido uno de nosotros que el enemigo no haya atacado para que menguemos y perdemos la fe en nuestro Dios. El enemigo tiene un dardo especial para cada uno de nosotros. Y hay veces comienza con ese dardo pequeño e insignificante, pero lo va convirtiendo poco a poco en un arma letal. Pero nosotros, los integrantes de la iglesia, el Señor es mi pastor, hemos especiado la calidad de nuestro escudo. Hemos sido valientes, hemos sido constantes, y entre más el enemigo nos ataca, más fortalecemos nuestra fe en Dios. Yo, analizando todo eso y leyendo la Biblia, encontré un versículo que ha sido uno de mis favoritos, y es Juan 13:7, en donde Jesús dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Yo en ese momento no comprendía por qué la iglesia no crecía. Yo en ese momento no comprendía por qué la gente se iba de la iglesia, pero ahora entiendo cuál era la forma en que Dios estaba llevando a la iglesia. El Señor es mi pastor. Yo ahora entiendo lo que Dios estaba y ponía en el corazón de nuestros pastores. Y hermano, por eso, si nosotros nos mantenemos disciplinados y constantes en el estudio de la palabra de Dios, el escudo de nuestra fe será quien nos proteja de cualquier ataque del enemigo. Fíjense que yo, estudiando la charla, encontré algo muy curioso. Y es que la base del escudo de todos nuestros países está fundamentada en la palabra de Dios. El escudo de un país representa los valores de su territorio. Muchos de ellos llevan en su interior armas y fortaleza, pero lo más importante es que llevan una insignia de valor y respeto. Un escudo nacional representa la justicia, la verdad, la fraternidad, pureza, fe, firmeza y obediencia. ¿No te son conocidas esas palabras? Claro que sí, porque todas esas palabras las encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa esto? Significa que todos los países elaboraron sus escudos basados en la palabra de Dios y confiando en sus promesas. En el mundo hay 194 países, de los cuales se dice que el 2/3 de ellos llevan símbolos religiosos dentro de su escudo y o alguna palabra relacionada con Dios. Pero ¿sabe qué? Que cuando tú fundamentas tu fe en principios bíblicos y de repente comienzas a envolverte en situaciones no agradables a Dios, o comienzas a perder tu confianza en Dios ante una situación difícil, o que sigues la rutina del mundo, las consecuencias son muy desagradables y tú pierdes tu identidad como creyente. Solo te voy a mencionar unos pocos países para que tú te des cuenta de lo que pasa si tú pierdes tu fe. México, en su águila, simboliza, en el escudo de México está el águila y simboliza que el bien vence al mal. Colombia tiene dos palabras importantes, que es libertad y orden. República Dominicana tiene la Biblia abierta y encima está la cruz. Estados Unidos, el águila con la cabeza volteada hacia la rama de olivo significa paz. Salvador, gorro frigio, simboliza paz y libertad. Y tiene un arco iris que significa paz y libertad. Entonces, fíjese que todas esas palabras tan hermosas las tienen los escudos, y esa es la representación, y ellos creyeron en la promesa de Dios, ¿verdad? Pero si los países del mundo basaron la formación de su escudo en la palabra y la fe en Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué estos países no han mantenido la base del significado de su escudo?
¿En dónde quedó la convicción de que esas palabras o insignias iban a ser la protección de ellos para siempre? ¿Por qué menguaron su fe? ¿Por qué se desviaron del propósito de Dios? Porque si bien nosotros podemos ver, México, el bien no ha triunfado sobre el mal. Al contrario, las drogas, las matanzas, la idolatría ha hecho que el mal venza al bien. Colombia, libertad y orden, donde hemos vivido por 50 años con una guerrilla y hemos sido atormentados por tantos años con esa guerrilla. Y si Dios nos llama a ser libres, ¿en dónde está la libertad? República Dominicana con una Biblia abierta, y si cada uno de los dominicanos se acostumbrara a leer la Biblia siquiera 5 minutos al día. Otra cosa sería, mientras que Salvador habla de paz y libertad, donde se han creado las pandillas más terribles y más sangrientas, y todo el mundo vive escondido por temor. ¿Es eso paz y libertad? ¿Saben qué pasó? Perdieron la certeza y la convicción de la promesa y la palabra de Dios. Se dedicaron a vivir de la corrupción y poco a poco perdieron su fe, hasta convertir su escudo en un escudo de cartón. Perdieron el concepto bíblico con que crearon sus escudos, y van mostrando al mundo ese escudo que solo es un símbolo, porque la raíz y el fundamento de lo cual lo crearon se esfumó. ¿Cuándo diseñaste tú tu escudo? Cuando te hiciste cristiano, ¿verdad? ¿Cómo lo diseñaste? Decidiste ser humilde, decidiste ser bondadoso con el pobre, sustentar tu espiritualidad con la oración, y que la rectitud, la honradez, la decencia, la integridad fueran los ingredientes necesarios de tu fe. Si tú fundamentaste tu escudo en eso, nunca se te olvide. Porque si se te olvida, terminarás convirtiendo tu escudo de fe en un simple escudo de papel, como lo hicieron nuestros países. ¿Por qué? Porque el enemigo los venció. Y yo les menciono esto, hermano, porque los dardos del enemigo muchas veces te llevan al desánimo, te apagan tus momentos íntimos con Dios, después te llevan a alejarte de la iglesia, te llevan a alejarte de tus hermanos, y por último, te mantienen engañado, que aún sin buscar de Dios y viviendo en pecado, aún dices que eres creyente y aún dices que eres cristiano. Si nosotros no nos mantenemos fortalecidos en nuestra fe, escuchando la palabra de Dios, manteniendo la certeza que todo lo puede en Cristo que nos fortalece, terminaremos cambiando nuestro escudo de fe que nuestro Padre Celestial nos dejó en un solo símbolo, y haremos como nuestros países, hermano. Dios nos llena. Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no nos mantenemos dentro de la palabra de Dios, esa gran oportunidad que hemos sido de ser bendecidos, que hemos tenido la bendición de conocer a Dios, de caminar con Dios, de creerle a Dios, se puede perder si no fortalecemos nuestra fe día a día. Otra cosa interesante es que tú puedes tener un escudo bien fortalecido, ¿cierto? En donde podrías cubrirte tú completamente en una forma individual. Pero hay algo que Dios nos manda a hacer, y es que con tu escudo de fe no solo te protejas tú, sino que cubras a alguien más. Porque a medida que nosotros nos entrenamos y nos disciplinamos y practiquemos la palabra de Dios, nuestro escudo de fe se va ampliando, de tal manera que vamos a estar protegidos. Nosotros protegeremos a cualquier persona que esté al lado de cualquier ataque, ¿verdad? Y los ataques del enemigo son tan crueles, hermanos, que muchas veces nos ataca la parte financiera, nos ataca la salud, nos ataca en el colegio, nos ataca en el trabajo. Pero cuando ese día llegue, si nosotros practicamos nuestra fe,
Vamos a mover nuestro escudo de una forma impresionante y vamos a salir victoriosos porque Dios está de nuestro lado. Por lo cual yo te invito a que fortalecemos nuestra fe y fortalecemos el escudo de nuestra fe con 4 cosas. La primera es con oración, bien sea individual o bien sea en la congregación. La segunda es la comunión con los hermanos para que nos estimulemos unos a los otros. La tercera, escuchando y escudriñando la palabra de Dios. Y lo cuarto es viniendo a la iglesia. Porque la mejor manera de hacer morir a la iglesia es dejando de asistir. Y el enemigo bien que lo hace. Por eso cuando tú tienes esas ganas de venir a la iglesia, el enemigo te pone todos los obstáculos habidos y por haber para que tú no vengas. Por eso debemos practicar con nuestra fe una estrategia militar. Porque todos unidos, hermanos, formamos una barrera protectora tan grande que no solo nos protegeremos nosotros, no solamente protegeremos a nuestra familia, a nuestros hijos, sino que cubriremos como iglesia a esas otras personas que están de atrás preparándose para el ataque. Vamos a proteger a aquellas personas que Dios ha tocado su corazón. Para eso, Dios diseñó la gran familia de la fe. Dios no puso el escudo de fe sin un propósito. La fe, la confianza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es la protección completa para un creyente o hijo de Dios. Pero Dios no hizo esa protección pequeña. Y Él nos exhorta a que estemos unidos, tu escudo con mi escudo. Que dobles tus rodillas al mismo tiempo que yo doblo mis rodillas. Que unas tus oraciones con mis oraciones, formando una barrera de protección más grande al frente de la batalla. Y que nos convirtamos en esos infantes que van al frente de la batalla preparando y enseñando a otro tu fe. Porque el éxito pleno de tu fe no termina en ti mismo, sino que termina cuando tú se la traspasas a otro. Termina cuando tú preparas sucesores, ya que si la fe solo queda en nosotros, no hemos cumplido con la tarea, ya que dicen que nosotros no somos puertos, sino que somos puentes. Yo les voy a hablar de una anécdota que pasó aproximadamente hace 12, 13 años, no me acuerdo exactamente, una situación entre Marjorie y una de mis hermanas. Resulta que mi hermana tuvo una situación muy difícil con el esposo se fue, el esposo la dejó y un día coge el teléfono y le dice, Marjorie, yo quiero que tú ores por mí porque Dios a ti te huye. Marjorie, muy obediente, dobló rodillas y regresó el esposo. A los pocos tiempos, Marjorie, ¿tú por qué no oras por mí? Porque Dios a ti te oye. Y tengo esta situación. Hizo Marjorie lo correcto y volvió y se le arreglaron los problemas. A la tercera vez fue el momento preciso, el tiempo indicado para Dios hablarle a Marjorie y decirle, ¿sabe tía qué? Yo no voy a orar más por ti sola. Tú vas a doblar rodilla conmigo. Tú vas a orar conmigo porque Dios no solamente me oye a mí, sino que Dios, todo el que tiene fe, Dios los oye porque todos somos sus hijos y Él tiene misericordia con cada uno de nosotros. Fíjense, hermano, en eso consiste la estrategia militar. Marjorie, con su poca edad, que era una adolescente, Dios le habló, porque no fueron palabras de ella, fueron palabras de Dios. Y la hizo ella más humilde. Y a mi hermana le hizo ver que Dios también la escuchaba a ella. Y fíjense que hasta en el momento mi hermana jamás ha vuelto a pedir oración que doblen rodillas por ella. Ella dobla rodillas, pide apoyo y a la vez dobla rodillas por otras personas. Por eso la estrategia militar consiste en que tú, a esas personas que comienzan a escuchar de Dios, que están detrás de ti en la retaguardia, tú lo tomes de la mano y lo pongas al frente como infante.
¿Por qué? Porque así queda el espacio del otro soldado para que comience a hablar y a conocer de la palabra de Dios. Y así tú vas formando soldados al frente, convirtiéndolos en infantes, y así es como tú vas ampliando la familia de la fe, así como tú vas ampliando tu fe y la fe de los demás. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Por eso, aprende a descansar en Dios en cada área de tu vida. Dios no te deja solo, ni mucho menos te deja en vergüenza. Pero el punto más importante de quien confía es poner a Dios por encima de ti. Ubica a Dios en primer lugar y tú colócate debajo. Ponte en un segundo plano. Porque lo importante de un problema o lo importante ante un problema no es lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios decida hacer. Tú colócate al frente y deja a Dios delante de ti. Nunca trates de ponerte enfrente del problema porque sería pelear sin escudo y te puedes llevar una sorpresa. Porque tú sabías que ir enfrente de e ir delante de no son sinónimos. Hay una gran diferencia en cuanto a espacio se refiere. Cuando tú vas al frente de algo, te abarca un espacio visual y tú ves hasta determinada distancia. Pero cuando alguien va delante de ti, el espacio no se restringe, va más allá de lo que tú puedas ver, va más allá del espacio. Y eso solamente lo puede hacer Dios, no tú. Nosotros hemos librado muchas batallas y hemos vencido porque Dios ha estado de nuestro lado. Porque nosotros lo hemos obedecido y hemos creído en Él. Pero eso no significa que ya vencimos al enemigo y que no vamos a tener más aflicciones. Eso significa que debemos especiar y ampliar nuestro escudo. Debemos especiar nuestro escudo de la fe porque el enemigo no descansa y podría lanzarnos dardos más letales. Pero si nosotros continuamos unidos, nosotros continuamos creyendo en Dios y que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, aunque creamos bajo nuestro punto de vista que los problemas no tienen solución o que no hay una luz al final del túnel, no te detengas, no te distraigas, no te aferres a otra cosa que no sea la palabra de Dios y sus promesas, porque así el enemigo no nos podrá vencer. ¿Por qué? Porque Dios peleará la batalla por ti, Dios peleará la batalla por mí, y ese sí que es un gran vencedor. Nosotros con nuestras propias fuerzas somos incapaces de pelear contra alguien que solo Dios puede vencer. Pero tú tienes que activar tu fe para que Dios te defienda de ese ataque. En Gálatas 6, 9, 10 habla de la familia de la fe. Por lo tanto, yo elegí cambiar mi escudo de cartón para convertirlo en un escudo de mármol y convertirme en ese infante que va enfrente de la primera fila, guerreando con la palabra de Dios y protegiendo con mi fe y mis oraciones a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento para seguir más adelante. Y hoy te invito a que sigas trabajando. Sigas trabajando de la manera que lo has venido haciendo. Que sigas disciplinado. Que sigas practicando la palabra. Y que sigamos uniendo nuestra fe como iglesia para diseñar un escudo de forma redonda y de un material de grafeno. ¿Por qué les menciono el grafeno? Porque es un material que con un solo milímetro de grosor es 10 veces más fuerte que el acero y más duro que un diamante. Y lo más importante de todo es que es un material liviano porque debemos aligerar nuestras cargas y dejársela a todo a Dios. ¿Y por qué redondo?
para cuando lleguen las aflicciones podamos moverlo en 360 grados y ningún dardo del enemigo nos pueda atacar. Gracias, hermanos, por escucharme. Dios me los bendiga.